Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Julio Trujillo en su programa La Ventana de Julio. ¿Qué tal, Julio? Pues bien, aquí en este Madrid caluroso. Madrid caluroso, del cual vamos a hacer, como hicimos en la vez anterior, una mirada hacia unos cuantos decenios atrás, valiéndonos de que los hemos vivido en primera persona y no son cosas que solamente las vemos en los documentales de la televisión o en los libros, ¿no? Yo he querido titular esta entrevista de hoy como Los Padrinos de Israel, porque Israel evidentemente es un país muy pequeño, surgió de una manera que luego han habido muchísimos países en el mundo que han surgido así, porque todos los países de África han surgido sin que tuvieran una base histórica. El de Israel tenía una base histórica, pero muy remota en el tiempo, y hemos visto cómo se han apoyado en las potencias de sus épocas, y esas potencias no siempre han sido las mismas, ¿no? De hecho, es sorprendente ahora ver que el primer país que reconoció a Israel fue la URSS de Stalin, ¿no? Bueno, no sé si exactamente el primero, pero sino el segundo. Era el país que fue quizás el impulsor, claro, especialmente ahora no recuerdo el ministro de Asuntos Exteriores de entonces. No me acuerdo quién era. Pero fue alguien que hizo mucho por reclutar a su zona de influencia en la votación a favor de Israel. Sí, bueno, ellos tenían ahí la perspectiva de que Israel, que en ese momento el sionismo tenía un componente de discurso económico izquierdista o de planificación económica, entonces la URSS se hizo la ilusión de que iba a ser un aliado en la región, ¿no? Pero volviendo al principio, yo creo que efectivamente Israel tenía unas razones históricas profundas, pero sobre todo en la consecución de la independencia hay que poner en valor, como se dice ahora, una expresión que a mí no me gusta, pero la persistencia, la tenacidad de los judíos de que año a año han recordado lo del año que viene en Jerusalén, una persistencia de vuelta a las raíces, de reivindicación que las matanzas del Holocausto potenciaron enormemente, ¿no? Esa necesidad de volver y de tener un país propio, ¿no? Sí, porque también hemos visto que después del Holocausto, incluso personas que no tenían intención, en principio, de alterar sus vidas e irse a vivir a Israel, que era todavía un movimiento incipiente, pues cuando pretendían volver a sus países no eran para nada bien recibidos. Bueno, sí, los casos de Polonia, ¿no? Bueno, y de Gran Bretaña. Es decir, ahí Israel nace en medio, primero, de una gran hipocresía europea que tiene un sentido de la culpa de que no ha sido exactamente comprensiva con el problema judío, aunque luego han disimulado algunas cosas. Por ejemplo, el caso de Francia, el que luego tocaremos. Francia es uno de los países que más colaboró con el régimen nazi con menor presión para colaborar. Es decir, hubo mucho voluntario francés que se prestó a llenar los trenes, o el caso del Vélo d'Hiver de París, ¿no? Sí. Que no hay muchos casos. Drancy, ¿no? Claro, exacto, el campo de Drancy, efectivamente. Entonces, en medio de ese sentimiento de culpa, pues era difícil negarle a Israel el derecho a una patria, a un Estado. Y de hecho, decía Gran Bretaña, porque Gran Bretaña era la potencia que ocupaba Palestina, que sí, luego lo podemos tocar, pero Palestina era una denominación geográfica, no nacional, que de hecho los israelíes de la primera época, cuando hablan de cómo llamar al país y todo ese tipo de cosas, hablan de Palestina como la tierra a la que quieren ir, porque era la zona, la denominación geográfica de la zona. Bueno, quería decir que hay supervivientes de Auschwitz y de Buchenwald y de muchos campos que pasan de la liberación de los campos a terminar pocos meses después internados, bueno, quizás no meses, pero un año así, internados en campos de Palestina, ¿no? Por los británicos, que no quieren que llegue más gente. Campos de concentración. Campos de concentración. Para la gente que quiere una imagen sobre esto, pues yo le recomiendo la película Éxodo. Sí, ahí se refiere. Porque justamente empieza en ese problema. Es decir, que
los ingleses, que son los que supuestamente se han comprometido con la Sociedad de Naciones y después heredado el tema Naciones Unidas de crear un hogar nacional para los judíos, pues en cuanto empiezan a llegar los judíos no los dejan entrar. Claro. Sí, entre otras cosas, porque también se habían comprometido a lo mismo con los árabes y entonces están metidos, ya lo tocamos la última vez, la típica política hipócrita y inglesa británica que termina dejando enredados todos sus procesos postcoloniales, ¿no? Y efectivamente el primer país fue la URSS. Esto dura más o menos hasta los años 60 o así. A partir de ahí empieza a cambiar cuando Israel empieza a alinearse un poco más con Estados Unidos. Rusia entiende que está en plena Guerra Fría y empieza a coquetear con los países árabes y a alimentar el nacionalismo anti-israelí. Hagamos un paréntesis y recordemos que una cosa que no se suele citar, que en la guerra de la independencia de Israel, el país que más ayudó militar y tecnológicamente a Israel no fue Estados Unidos, fue Checoslovaquia, ¿no? Cosa que la gente no sabe. Un montón de armas provenían por esa vía, fueron llegando a Israel, haciendo posible el milagro de la victoria contra una invasión de todos los países árabes, que era una proporción del 100-1, ¿no? En soldados y en medios. Y efectivamente ese fue un primer momento y luego ya empezó una orientación hacia Estados Unidos que tampoco es clara porque durante la crisis de la nacionalización de Suez Israel recibe o colabora con Francia e Inglaterra para intentar neutralizar la política de Nasser y son los americanos los que paran un conflicto que en aquel momento Israel y los ingleses y los franceses estaban en posición de pasar al otro lado del canal militarmente, ¿no? Y ahí lo para Estados Unidos. Pero es verdad que a partir de ahí se crea una corriente de relación con Estados Unidos. Y luego está el caso de Francia, que es un caso también... Claro, te iba a decir, porque hay un intermezzo ahí. Claro. Entre los años 60 y la Guerra de los 6 días hay una colaboración. Bueno, ahí Francia con De Gaulle a la cabeza juega un papel que pretende ser una tercera vía. Ellos participan en la fundación de la OTAN, pero solo en la estructura política, no en la militar. Tienen una alianza Francia-URSS que hoy la veríamos como sorprendente, pero en el momento De Gaulle quería jugar todas las bazas. Y efectivamente, en aquel momento, hasta la guerra de los 6 días, Francia es un fiel aliado de Israel. Es más, es el que le proporciona la tecnología que hace posible el centro de Dimona y la tecnología nuclear israelí. Y muchas de las armas y los desarrollos tecnológicos, las primeras fases de la conversión de lo que fue la Haganá en la Fuerza de Defensa de Israel poderosa que han llegado hasta ahora, fue Francia lo que pusieron los cimientos de este desarrollo, ¿no? Si me permites, hablando yo con gente incluso mayor que nosotros, claro, pues un señor de origen argentino que había vivido en Israel, apenas acabó la guerra de la independencia, se estableció allí. Me hablaba de que Ben Gurión ya en el año 53 planteó con la gente de su gobierno, dice, vamos a tener que empezar a movernos porque la esfera soviética no nos va a apoyar. Estaban los soviéticos muy metidos en sus problemas internos. Me imagino que el problema principal era después de que se muere Stalin. Claro, en el 53-54 el proceso llamado de desestalinización, que quieren seguir matando al mismo número de gente, pero blanqueado y con cara de... Claro, y entonces Ben Gurión ya veía venir que algo estaba cambiando ahí, que ese apoyo iba a flaquear, y por otra parte que pasaron muy pocos años en que los nuevos gobernantes soviéticos pues empezaron a ver el Medio Oriente con otros ojos, claro, buscando el petróleo, y eso no estaba en Israel, estaba en manos de países árabes, ¿no? Claro. Y en la compensación de que Estados Unidos no ocupara ese lugar, ¿no?, de alianza con los países árabes y de heredar un poco las viejas posesiones británicas, pues los soviéticos, digamos que incentivaron el nacionalismo árabe como forma de enfrentar la política de bloques, ¿no? Y eso fue un factor determinante. Pero Francia cambia a partir del 66 por varias razones. Primero,
porque ellos habían sido la potencia administradora de Siria y de Líbano, donde tenían mucha influencia. Ellos se dan cuenta que ahí se está generando un polo del cual ellos no pueden ser ajenos, intentan recuperar ahí una vía, empieza con el doble discurso que de apoyarse a Israel, pero siempre quejándose de los excesos y pidiendo y tal. Y sobre todo empiezan a ser cómplices del proceso de crear nacionalismo palestino, porque hasta esos años Palestina, insisto, siempre fue una denominación geográfica, pero el concepto de pueblo palestino no ha existido en esa época. Los sirios consideraban que Palestina era una parte de la Gran Siria. Los turcos siempre han aspirado a que parte del Imperio Otomano llegaba hasta el Mediterráneo y ellos tenían algo que decir ahí. Y entonces ahí hay un señor, que es Arafat y su gente de la OLP, que son de origen egipcio, que crean un embrión de la Organización de la Liberación de Palestina y Fatah, y a partir de ahí crean un nacionalismo palestino que realmente ha triunfado en el discurso, pero que no corresponde a ninguna realidad histórica. Es decir, Palestina es una denominación que viene de del nombre de filisteo, que lo aplican los romanos a una zona geográfica amplia, pero el concepto de nación palestina y de pueblo palestino diferenciado e identitario no existe. No existe eso. Y incluso la palabra filisteo es una palabra derivada del hebreo. Sí, bueno, y además se refiere a los pueblos del mar, que no tienen nada que ver con eran las poblaciones árabes y beduinas, venían de griegos, de Iliria y griegos y de las islas griegas empujadas por la crisis, efectivamente. Entonces ahí hay todo un gran engaño que realmente hay que reconocer que los palestinos han ganado parte de ese discurso y ha calado parte de ese discurso que es falso, pero que algunas falsedades se quedan en la historia como verdades, ¿no? Ahora, tú mencionabas esta crisis dentro de Francia en el año 66, pero esa crisis también se vio reflejada en otros ámbitos en ese mismo año, porque yo recuerdo la Internacional Socialista del 66 en Cuba, en La Habana, que ya, por ejemplo, se hablaba de que había que expandir el concepto de lo que había pasado en Vietnam. Sí, Che Guevara diciendo tenemos que crear 2, 3 Vietnam, ese es el camino de la victoria, ¿no? Que decía. Claro, y era una izquierda que se alejaba un poco del espíritu soviético. Bueno, no se alejaban tanto del espíritu soviético, sino intentaban radicalizarlo. De hecho, hay parte de esa izquierda que poco después, cuando la ruptura entre Rusia y China, se alinean con China, que en el fondo Mao es más leal al estalinismo que obviamente los que quieren pasar por antiestalinistas de Moscú, y entonces ahí surgen los partidos maoístas y las corrientes maoístas y tal. Pero ahí también se da una posición contradictoria, porque hay parte de la izquierda mundial que sintoniza mucho con Israel al margen del padrinazgo de la URSS. Hay gente que idealiza los kibbutz, que hay algunos, gente hoy todavía es rastreable, gente de izquierda que en su día creo que pensó que la creación de Israel era una cuestión de esperanza, de conquista del desierto, de desarrollo cultural, de libertad, frente a unos países árabes atrasados, radicales, y entonces Israel era una gota, lo sigue siendo, de modernización y de promesa democrática en una zona donde no había nada, ¿no? Y aparte de esto que mencionas, incluso tiene impacto en la realidad española de aquellos años, porque primero, cuando se independizó Israel, una de las primeras que felicitó y alabó esa labor era la Pasionaria, es decir, uno de los símbolos de la izquierda española exiliada, y luego pues muchos de los primeros gérmenes del nacionalismo independentista dentro de España, de los vascos y de los catalanes, pues se han inspirado justamente en Israel, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que eso es un fenómeno peculiar. En el caso del País Vasco, ellos creen que la gran experiencia que hizo Israel unificando al país de tantos aluviones migratorios con el hebreo, recuperando el hebreo, modernizando y tal, era un método aplicable a la recuperación del euskera, porque el euskera, hasta que se crea la Academia de la Lengua Vasca, el euskal Chaindía, el euskera no
no era un idioma común a todo lo que ellos llaman ahora Euskal Herria. Es decir, los nacionalistas o los vascohablantes del norte de Navarra no se entendían bien con algunas zonas de Vizcaya, ¿no? Entonces, por eso se crea lo que llaman el euskera batúa, el euskera unido, que hay filólogos que dicen que es un invento, pero bueno, y entonces siempre han idealizado al hebreo y al sistema como fórmula. Eso, y efectivamente hasta hace poco las relaciones entre Israel y el Partido Nacionalista Vasco alguna tal ha existido, eso es así, ¿no? Incluso ellos intentaron arrastrar a Israel una política de pronunciamiento a favor del nacionalismo catalán en la crisis gorda y vasca, ¿no? Bueno, eso era lo que nos referíamos a ese momento del año 66, 65, sí. Porque también tú mencionabas a Arafat, que funda la OLP en el año 65-66, y eso es algo que hay que recalcarlo mucho, porque la gente se piensa que la OLP y las luchas de palestinos contra Israel es por la guerra de los 6 días que Israel conquistó o reconquistó o recuperó los territorios de Cisjordania y Gaza. Pero en realidad, antes de que Israel entrara en Cisjordania y Gaza en el año 67, pues la OLP ya estaba funcionando para recuperar todo el territorio. Sí, bueno, en la carta fundacional de la OLP hasta los acuerdos de Oslo ha estado la expresión de echar a los judíos al mar, cosa que nuestra vicepresidenta de gobierno a veces ha identificado esa frase como liberar Palestina desde el río al mar, ¿no? Ha tenido la vergüenza de decirlo, fundamentalmente por ignorancia, yo creo, pero además... ignorancia la primera vez. La primera vez, después ya no, efectivamente. Después ya alguien se lo habrá dicho. Vamos, que explica perfectamente la posición. Sí, efectivamente, hay un momento, sobre todo después de la derrota de los ejércitos árabes en el 67, que empiezan a entender que de manera convencional o con fuerzas regulares es difícil derrotar a Israel, porque ellos están divididos entre sí. La creación de aquella famosa República Árabe Unida fue un caos, porque los mandos sirios y los mandos egipcios estaban de acuerdo en que había que destruir a Israel, pero no en las tácticas, ni en la estrategia, ni en cómo dirigir la guerra. Entonces, ante eso surge, también coherentemente con todo lo que está pasando en Argelia contra Francia y tal, con la teoría de las guerrillas y del terrorismo como acción, se monta la OLP con un criterio de desarrollar el terrorismo contra Israel. Y entonces eso empieza efectivamente en los años 60 y no ha acabado, ¿no? Bueno, este es un tema, el tema de los padrinazgos, llamémoslo así, de Israel, que necesitamos más tiempo para desarrollar, especialmente la última parte que tiene que ver cuando hay ese sorpaso, de alguna manera, entre la influencia estadounidense por sobre esta influencia francesa, que no duró mucho, pero que vamos a tratar en nuestra próxima emisión. Sí. Muchas gracias, Julio Trujillo, por habernos asomado a esta ventana. Gracias a vosotros.